Buenos días, vamos a tomar hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 11, versos del 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito? Mi casa será casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo se estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se secó. Jesús les dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin duda en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La conclusión a la que llega el Evangelio de hoy, expresada por el mismo Señor Jesús, es básicamente, tengan fe en Dios. Pues si tenemos fe podremos hacer prácticamente lo que queramos. La llave entonces es la fe, pero la fe en Dios no se trata de una fe genérica, como a veces imaginamos o como venden algunos cursos de autorrealización personal. Creer que es posible hace posible las cosas. En esta clase de fe no hay intervención divina, existe más bien un esfuerzo mental y un gran optimismo, pero no fe en Dios. Lo que se nos dice en estos cursos sobre éxito personal es que podemos lograr lo que queremos si perseveramos. Es posible, pero nosotros los creyentes sabemos que ello será posible tan solo si es la voluntad de Dios. Ahí hay una gran diferencia. Por lo tanto, aún en nuestros propósitos mundanos y aun cuando pongamos todo lo que está de nuestra parte con perseverancia, solo alcanzaremos lo que nos proponemos si Dios lo permite. Y Él puede permitir muchas cosas, incluso contraviniendo las leyes mismas de la naturaleza. Lo que Jesucristo nos está revelando en esta lectura es que nosotros podemos hacer lo mismo que Él. Podemos intervenir de tal modo en la naturaleza misma de las cosas y en las leyes que las rigen, que podemos cambiarlas milagrosamente. ¿Qué quiere decir cambiar milagrosamente? Pues como Él mismo nos lo demuestra con la higuera y también nos lo explica claramente con el monte y el mar. Tenemos un poder literalmente tan grande y asombroso como para mover montañas. ¿Jesús estaba exagerando? ¿Se trataba de una metáfora? No. Ahí están los apóstoles y ellos fueron testigos de todo. Mostró de forma diáfana y extraordinaria su poder, en algo aparentemente tan insignificante, pero imposible de realizar por un ser humano. Es asimismo a quien se está refiriendo cuando nos dice tengan fe en Dios. Él es Dios. Él puede hacer esto y mucho más. Él puede hacer realidad aquello que nos parece imposible. Él es aquel en quien debemos creer. Nos está dando todas las pruebas que necesitamos para que pongamos la fe en Él. Tener fe en Dios es hacerse uno con Él, es hacer su voluntad, es amar lo que Él ama,
es ver el mundo con sus ojos. Tener fe en Dios es estar alegre porque Él ha vencido el mundo y nos ha salvado de la muerte, del sinsentido de la existencia. Tener fe en Dios no es acumular riquezas en este mundo, porque tenemos el más preciado tesoro que es el cielo. Es atender al enfermo, al que sufre, al que está solo, consolándoles, enseñándoles a creer en Jesucristo nuestro Señor. Tener fe es vivir cada día con gratitud, como si fuera el último, entregando todo lo que somos y tengamos al servicio de la salvación de nuestros hermanos. Es no preocuparnos por qué habremos de comer o cómo habremos de vestirnos o dónde dormiremos. Tener fe en Dios es dejarnos llevar por los impulsos del Espíritu Santo sin dudar, confiando en sus disposiciones, confiando en su obrar. ¿Cómo no orar cada día, cada instante pidiendo que haga su voluntad en nuestra vida? Si todo lo que queremos es hacer lo que Él nos manda, sin importar las circunstancias en que estemos viviendo, pues solo pediremos lo que nos conviene, porque queremos hacer su voluntad. En ese sentido, alinearemos nuestra voluntad con la voluntad de Él, y nuestra oración será perfecta. Desprendernos de todo y de todos, excepto de Dios, para caminar al ritmo de su aliento, de su gracia, de su voluntad. En ese sentido, es que el Evangelio también nos presenta la lección del templo, para que entendamos que no se trata de mezclar nuestros intereses mundanos con la fe, que la fe y la oración no pueden estar contaminadas por intereses egoístas y mundanos, que hay una sola forma de vida posible para alcanzar la vida eterna, y es la que Él nos propone: amar a Dios y amar a nuestros hermanos como a sí mismos. Quien tiene fe en Dios vive de otro modo, por eso pide y obtiene lo que pide, porque pide lo que le conviene para conseguir el plan de Dios en su vida y no la consecución de sus caprichos. Habla con Dios por medio de la oración y discierne para reconocer cuál es la voluntad de Dios, y es cuando la respuesta de Dios no se hace esperar y se cumplen sus peticiones. Así es que podemos encontrar un paralelismo entre lo que ocurre en el templo y el estado de la higuera. Jesús ya había observado el templo el día anterior, del mismo modo en que después hizo con la higuera. ¿Qué encontró en la higuera? Puro follaje, una belleza aparente, cosmética, pero sin frutos por dentro. En buena cuenta estéril y sin vida, para quien debía dar frutos y alimentar a quien lo necesitara. ¿Qué hace Jesús? Decepcionado, la maldice. Pero esta maldición no tendría ningún sentido si no la asociamos al templo, a lo que Él vio en el templo y lo que hizo en el templo. Todas sus decoraciones, los adornos, todas sus ceremonias y sacrificios, al igual que la higuera, no sirven de nada si no da los frutos que necesitamos para alimentarnos corporal y espiritualmente. ¿Qué hizo con el templo? Fue más clemente, optó por tirar todos los puestos por la tierra porque habían desnaturalizado la razón de ser del templo. Él pudo tratarlo como a la higuera, pero no lo hizo por misericordia, por amor a nosotros. Pero los discípulos sí debieron entender muy bien el mensaje. Para que podamos obtener lo que pedimos, para poder hacer las cosas posibles, tenemos que dar fruto. Y ese fruto se dará solamente si somos capaces de alinear nuestra voluntad con su voluntad y buscar su voluntad en todo lo que hacemos y en nuestra oración, para que nuestra oración sea perfecta, para que pidamos y se realicen las cosas según la voluntad de Dios. Nos sorprenderemos cuántas cosas podremos llegar a hacer, porque Dios quiere muchas cosas. Su voluntad también es que sucedan cosas imposibles. Su voluntad también es que se sanen personas milagrosamente. Su voluntad también es que se acaben las guerras. Su voluntad es la felicidad del hombre. Y si eso va en consonancia con su felicidad y con su salvación, seguramente que ocurrirá, porque lo pediremos con fe. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por confiar en nosotros, por enseñarnos el camino de la oración, por enseñarnos el camino de la fe, porque solo la fe y en la fe
podremos conseguir lo que tanto anhelamos, hacer tu voluntad. Solo los que tengamos fe podemos ver con claridad qué podemos pedir y qué es absurdo pedir, porque comprenderemos y discerniremos realmente qué es lo que tú quieres para nosotros y para el mundo entero, Señor. Por eso, Señor, regálanos la fe. Por eso, Señor, aumenta nuestra fe. Por eso, Señor, aumenta cada día los momentos de oración donde podamos encontrar, poder verte, escucharte, seguirte y amarte con todo nuestro ser. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.